JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Trading en directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, responsable de la sucursal de Madrid para JFD Brokers, y hoy vamos con un análisis de acciones y ETFs como cada miércoles. Así que nada, tenemos todo ya preparado. Confirmadme por favor si el audio es correcto, si se ve bien la pantalla, como siempre. Vale, por aquí veo mensajes de que está todo ok, todo perfecto. Pues venga, antes de comenzar, como siempre, ya sabéis, vamos a ver el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable y que, por supuesto, hay riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado. Por supuesto, como ya sabéis también, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta nueva sesión? Como cada miércoles, ya sabéis, análisis de acciones y de ETFs. Y pues bueno, hemos preparado para esta sesión un grupo de acciones que creemos que en este momento se encuentran en un buen momento. Así que, bueno, las vamos a analizar y vamos a ver si alguna de ellas tiene algún tipo de potencial entrada o se puede pensar en tomar nuevas posiciones. Así que nos vamos a ir directamente a la plataforma, vamos a ver esa selección de acciones que hemos elegido. Tenemos un poco de todo en esta sesión, tenemos algunas acciones americanas como Alibaba, tenemos Intel, Tesla, también tenemos mercado alemán con sobre todo BMW, que está bastante interesante. Tenemos también Porsche, que ha tenido algunos movimientos también importantes en las últimas sesiones, y por supuesto tenemos un par de acciones del mercado español, entre ellas Logista, que la hemos incorporado recientemente a nuestra oferta de JFD Brokers. Así que vámonos a comenzar directamente con el análisis de las acciones que tenemos preparadas. Y lo vamos a hacer en primer lugar con Alibaba, que, bueno, como ya sabéis, estábamos en un proceso de consolidación en las últimas semanas. Vamos a coger el lapicero para mostrarlo. Tuvimos este proceso, ¿de acuerdo?, de consolidación, ese proceso que podríamos definirlo como un proceso de acumulación para después, pues bueno, generar esta ruptura alcista donde pues nos llegó a la zona de los $90 las cotizaciones de Alibaba. A partir de aquí comenzamos con este proceso correctivo, con ese proceso de descuento, y hemos observado cómo en las últimas sesiones tenemos este entorno, en torno al 61,8 de retrocesos de Fibonacci, 76,4, que podría generar alguna pues, entrada interesante, ¿no? Si el patrón es correcto, si todo lo que estamos observando, ¿no?, después de ese proceso de acumulación, ruptura de la zona de los últimos máximos decrecientes de toda esta secuencia bajista, y posteriormente ese proceso hacia una zona de descuento que se encuentra en el torno de los 76,80 y aproximadamente los 71,50, pues ahí podríamos empezar a tomar ya algunas posiciones alcistas. Obviamente vamos ahora a irnos directamente con la lupa a ver esa zona en el corto plazo. Vamos a borrar todo esto. ¿Vale? Y nos vamos a ir directamente al gráfico de 4 horas en Alibaba. Y como vemos, en esta última corrección que comentábamos desde esa zona de los 90, toda esta caída que ha caído prácticamente hasta la zona de los $72, lo que hemos visto ha sido ese proceso, ¿no? Ese proceso de correcciones donde lo que vamos a ver es un movimiento en el cual ya estamos empezando a ver esa superación del último máximo decreciente, ¿no?, dentro de esa secuencia. Vamos a verlo un poquito más de cerca, vamos a retirar también los retrocesos de Fibonacci para verlo un poquito más claro y ampliamos un poquito el gráfico. Y como vemos, como estábamos diciendo, tenemos dentro de esa secuencia de más corto plazo de gráficos de 4 horas, tenemos la secuencia de máximos y mínimos decrecientes, y sobre todo nos vamos a fijar en este último máximo decreciente, ¿no?, de ese proceso bajista que nos llevó hasta esta zona de mínimos, el último mínimo, ¿no?, dentro de ese proceso. Y como vemos, tenemos en primer lugar este intento de superación que generó de nuevo una zona de descuento, ¿vale?, que llegó hasta ese punto, y ahora estamos teniendo esta superación de esa zona de última resistencia o esa zona de último máximo decreciente, ¿no? Por tanto, en el más corto plazo podríamos estar ante una posibilidad muy interesante de entrada en largo
en Tesla, ¿ok? Desde el punto de vista de la gestión, ¿vale? Volvemos otra vez al gráfico diario para ver esa confirmación. Fijaros que con el cierre de la sesión de hoy, por encima de los 75,95, podríamos, por tanto, pues bueno, entender o tomar esa posición como una posición interesante para Alibaba, ¿no? Por tanto, vamos a marcar esa zona de resistencia, ¿ok? Vamos a marcar también esta zona de mínimos que tenemos ahí en los 71,22, ¿de acuerdo? Y yo creo que para la sesión de mañana, para la apertura de la sesión americana de mañana jueves, se podría tomar en cuenta pues esta ruptura, ¿no? Por tanto, estamos ante un inminente patrón de cambio de tendencia alcista dentro de una zona de descuento, como estábamos comentando. Esta sería toda esa zona que comentábamos, ¿de acuerdo? Proceso de acumulación, ruptura alcista, por tanto ya secuencia o cambio de secuencia de bajista a alcista y búsqueda de zona de descuento, ¿no? Y finalmente, en el gráfico de 4 horas, pues hemos encontrado también esa pequeña estructura que nos indica que, bueno, que podría haber pues ese cambio de tendencia al alza. Siempre y cuando, obviamente, se confirme esa ruptura de los 75,95, ¿de acuerdo? Por tanto, si la sesión de hoy cierra por encima de 75,95, ¿vale? Tendremos entonces dólares, tendremos entonces una muy buena oportunidad para volver a empezar, ¿no? A pensar en entradas en Alibaba. Así que, bueno, buena oportunidad, yo creo, así que veremos a ver qué ocurre, ¿no? En las próximas horas vamos a ver cómo cierra la sesión americana y mañana pues podríamos hacer esa incorporación a la cartera. Bien, esto en cuanto a Alibaba. Después nos vamos a ir a John Deere, ya sabéis, el fabricante de maquinaria agrícola y maquinaria industrial, que bueno, que lleva ahí metido en un rango algo amplio entre los 450 y los 345 dólares. Estamos viendo ahora mismo gráfico semanal para John Deere y bueno, vemos como en el gráfico semanal estamos ya muy cerca de ese entorno de soporte que está funcionando bastante bien, ¿no? Como vemos en el gráfico, tenemos ese punto de soporte, soporte, soporte y ahora mismo también estamos observando ese nuevo nivel de soporte. Aunque estemos en este nivel en el gráfico semanal, debemos tener siempre cierta precaución, ¿de acuerdo? Parece ser que el contexto general es positivo, tenemos una zona de soporte importante. Vemos también como las medias móviles de 200 y 233 pasan por esta zona en el gráfico semanal. Eso es algo que siempre podemos tener en cuenta. Y adicionalmente a esto, de forma en el gráfico técnico, sobre todo en el indicador RSI que utilizamos habitualmente para ver zonas de sobrecompra, sobreventa extrema, observamos cómo el RSI está empezando ya a entrar o está a punto de entrar por debajo del nivel de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, con esa zona de sobreventa extrema confirmada, podríamos hablar que ya estaríamos en un entorno de mínimos para comenzar con un potencial rebote y además esto está confirmado con también niveles de soporte importante y las medias móviles de 200 y 233 periodos, ¿no? Obviamente, no cabe decir que, como vemos en el gráfico, digamos, el desarrollo, ¿no? O el movimiento de John Deere de momento parece ser bastante positivo, ¿no? Por tanto, pues bueno, dentro del contexto de medio y largo plazo que podríamos aplicar para John Deere siempre existe esa posibilidad de que se produzca ese rebote alcista, ¿no? Por tanto, lo hace también una compañía bastante interesante en estos momentos. Ahora bien, esto es el contexto. Vámonos ahora al gráfico diario para ver, pues bueno, dentro de este proceso bajista que está desarrollando desde aproximadamente la zona de los 418, pues cómo se está desarrollando, ¿no? Y vemos cómo hemos tenido un primer movimiento impulsivo, lo que definiríamos como una onda 1, después hemos tenido esta corrección, ¿de acuerdo? Que podríamos definirlo como onda 2 y ahora mismo pues estamos en una
Honda 3, ¿no? Por tanto, de momento, aunque estamos en esos niveles de soporte, no apreciamos una oportunidad clara de tomar posiciones alcistas en John Deere, ¿ok? Todavía yo creo que hay que esperar algunas sesiones, algunas jornadas para seguramente, pues bueno, empezar a ver ya quizás una estructura de acumulación que nos pueda dar ya un movimiento alcista, ¿no? Y buscar esas confirmaciones como hemos hecho en el caso de Alibaba, ¿no? Por tanto, bueno, necesitamos todavía que se vaya produciendo ese proceso de acumulación, que realmente toda esa zona de soporte que tenemos establecida pues se fije también como tal y que no se produzca la ruptura, y a partir de ahí pues intentaríamos incorporar John Deere. Aún así, yo creo que es una acción también muy interesante que siempre se debe tener en cuenta para tenerlo en cartera y que, bueno, pues ahora mismo está en una zona de descuento interesante, está en caída, se está corrigiendo y puede ser una muy buena oportunidad de cara a las próximas semanas. Por tanto, la mantendremos en el radar, la seguiremos observando durante las siguientes sesiones para ver, pues bueno, qué tipo de movimientos va haciendo. ¿Ok? Otra acción también muy interesante, imagino que algunos de vosotros ya tendréis acciones de Facebook, con los últimos movimientos que realizó. Recordar que estuvimos hablando, ¿no?, de esa famosa ruptura de los máximos anteriores que parecía que no llegaba nunca, y a partir de ahí, a partir de esa ruptura en los $384, se produjo esa gran subida hasta la zona de los 530, ¿no?, donde ha vuelto a estar la semana pasada. Hay que tener cuidado porque fijaros que tenemos un contexto de sobrecompra extrema, ¿ok? Desde estos máximos históricos que nos marcó Meta, y esa corrección, y ahora de nuevo esa superación del máximo anterior, si lo analizamos desde el punto de vista del indicador RSI, nos fijamos cómo empezamos a ver ya esa zona de sobrecompra extrema, y luego vemos cómo el RSI empieza a marcarnos ya una divergencia, ¿de acuerdo? Una divergencia bajista. Por tanto, podría haber aquí cierto agotamiento que podría provocar caídas durante las próximas semanas. No estamos hablando, obviamente, de un hundimiento de las cotizaciones de Facebook, pero quizás, como estamos viendo esta ruptura, fijaros que la ruptura que estamos viendo semanal pues es importante. La semana pasada cerró Facebook por encima de esos 530. Esto podría llevarnos a, pues, ¿no?, intentar tomar posiciones alcistas en el título debido a esa ruptura semanal. Pero cuidado porque estamos viendo esas divergencias, y cuando tenemos divergencias, cuando tenemos ese tipo de divergencias regulares, pues es mejor esperar, ¿no? En el gráfico diario, como podemos observar, pues bueno, tenemos obviamente la zona de soporte más importante, que son los 413, el último mínimo creciente que observamos en la cotización, y vemos como la sesión del lunes pues fue la que nos cerró con esa vela alcista, ¿no?, por encima de esos 530. ¿Existiría la posibilidad de tomar posiciones largas? Sí, pero siempre con una orden pendiente, y yo creo que por encima de los 542, 543 dólares, ¿vale? Se podría intentar buscar ahí una posición alcista, porque, bueno, el tramo alcista que hemos venido viendo, ¿no?, o que hemos visto durante las últimas semanas, de momento parece consolidarse. Aún así, en el contexto semanal lo vemos sobrecomprado, y lo vemos también con ciertas divergencias que nos hacen pensar que quizás este momento de entrada no sea el más óptimo para Facebook en este momento. ¿Ok? Una acción también que está muy infravalorada debido, pues, a sus últimas presentaciones de resultados, a ciertos problemas que tiene con toda la parte de las cadenas de suministros y sobre todo a la fuerte competencia que tiene ya el sector de semiconductores, es Intel. Intel, pues bueno, ha registrado fuertes caídas en las últimas semanas. Venimos, fijaros, de prácticamente los 50,36. Estamos hablando de estos principios de año, y en apenas unos 6 meses, fijaros la gran caída que ha tenido Intel, ¿no?, hasta alcanzar esa zona de los 29, 30 dólares. Obviamente, comprar Intel a 30 dólares
siendo el sector que es tecnológico, semiconductores, etcétera, pues lo vemos muy, muy importante, aunque, pues bueno, están teniendo ciertos problemas estructurales. Vamos a ver qué es lo que ocurre también en su presentación de resultados del segundo trimestre, porque principalmente esta caída se produjo después de la presentación del primer trimestre, ¿no? Y obviamente, pues bueno, se encuentra ahora mismo ahí en esa zona, o se encontraba en esa zona lateralizada, ¿de acuerdo? Que esta semana pues ha conseguido superar, ¿de acuerdo? Y superar con bastante fuerza. Por tanto, vuelve a ser interesante esos movimientos de Intel. Vamos a analizar el más inmediato, ¿no? Lo vamos a analizar los movimientos de ese rango lateral que directamente, pues bueno, lo tomaríamos igual que tomamos cualquier otra ruptura, ¿no? de esa zona de acumulación. Muy parecida a lo que veíamos con Alibaba, ¿vale? Tenemos fase de acumulación, ¿de acuerdo? Que genera una fuerte ruptura al alza, una fuerte recuperación, y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver cómo realiza la corrección, ¿no? La idea es bastante sencilla, simplemente trazamos el retroceso de Fibonacci para ese último impulso alcista que ha realizado y vamos a buscar zonas de descuento. Y si nos fijamos, pues la zona del 61, que es la más eficiente, 61.8, 50%, todo este entorno que tenemos aquí, que es justamente lo que antes era la resistencia y ahora se convertiría en soporte, podría ser una zona potencialmente de giro alcista. ¿Ok? Por tanto, la estrategia que aplicaríamos en el caso de Intel sería, de momento, esperar, ¿vale? Esperar 1, 2, 3 jornadas, ¿de acuerdo? A que se produzca esa corrección, ¿ok? De nuevo, a niveles de los 32, 33 dólares, y a partir de ahí sería una buena zona de incorporación para buscar un nuevo proceso alcista en Intel, ¿vale? Fijaros que en el gráfico diario me está mostrando, como veis, sobrecompra extrema, también estocásticos me muestra sobrecompra, pero no os preocupéis, no pasa nada, porque estaríamos hablando de un impulso 1, de una onda 1, ¿ok? Y es bastante habitual que esto lo veamos. Ahora se produciría la corrección, que sería la onda 2, RSI volvería otra vez a entornos más bajos, ¿ok? Lo mismo que estocástico, y a partir de ahí generaría lo que buscaríamos, ¿no? Que sería esa onda número 3 que posiblemente, pues, si todo va bien, nos podría llevar a entornos de los 42, 43 dólares, ¿no? Para mí ese sería un poco el precio objetivo. Por tanto, creo que Intel en estos momentos está muy, muy interesante. Hay que apuntarse, ¿no? Esa zona de descuento que tendríamos alrededor de los 32, 33 dólares. Sería, yo creo que, una buena zona de entrada para Intel después, pues bueno, de esas fuertes caídas, de toda esta fase, ¿no? De acumulación o de parada de esas caídas y de nuevo, pues recuperación e intención alcista. Así que bueno, vemos Intel también muy interesante y nos vamos a ir ahora a otra acción que lo está haciendo también. Yo creo que está en un buen momento, que sería en este caso McDonald's. Ya hablamos de ella en alguna otra sesión. Y dentro del contexto semanal, lo que estamos observando, como vemos en el gráfico del RSI, lo primero de todo es ese entorno de sobreventa extrema. Esto que estamos viendo ahora mismo ya se repitió el año pasado. Como vemos, tenemos aquí esta zona de también esa zona de soporte o esos mínimos que marcaba el año pasado, también con un entorno de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, estamos en un entorno muy similar, una zona de soporte muy importante que funcionó bien el año pasado, ese entorno de los 245 dólares, y de nuevo tenemos un contexto de sobreventa extrema en gráfico semanal. Nos iríamos entonces al gráfico diario. Y en el gráfico diario vamos a analizar este proceso bajista que está desarrollando en este momento, ¿no? Como vemos, tenemos esta secuencia que comenzó bajista, donde veíamos máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Y finalmente, pues bueno, nos marcó toda esta zona como el último máximo decreciente de la secuencia, ¿no? Antes de marcar este último mínimo. Por tanto, en el gráfico diario para McDonald's es muy interesante que nos fijemos y que estemos pendientes del nivel de los 262 dólares. Toda esta zona va a ser muy relevante, dado que es el último máximo decreciente de toda esa secuencia bajista de gráficos diarios, y lo que esperaríamos en este momento pues sería recuperación, ¿ok? Ruptura
de ese entorno de los 262, esa última resistencia o ese último máximo decreciente, buscamos el descuento, ¿vale? De nuevo hasta niveles del 61,8, 50% más o menos en ese entorno, y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Recuperación alcista o entrada en un patrón al alza, ¿de acuerdo? Para McDonald's. Por tanto, tenemos el contexto para McDonald's, todavía es un poquito pronto para lanzar, ¿no? Una operación de compra en McDonald's, pero ya podría estar empezando a generar ese potencial cambio de tendencia alcista. Así que esa es otra de las acciones que vamos a mantener en el radar, ¿ok? Y luego tenemos Tesla. Recordar que llevamos bastante tiempo hablando de Tesla porque al igual también estaba manteniendo esa secuencia alcista y ahora mismo Tesla me sirve para que lo veáis como un ejemplo de operativa. ¿Ok? Fijaros que Tesla venía con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Entró en este proceso bajista que vemos en el gráfico, de nuevo marcaba otro nuevo mínimo, otro máximo decreciente y finalmente ese último mínimo. Y fijaros lo que pasó aquí. Voy a ampliar un poco. Vamos a borrar estas líneas y vamos a ampliar para que veáis exactamente cómo se produce, ¿no? Esos entornos que comentábamos, ¿no? Esos entornos de descuento donde podemos tomar posiciones alcistas con la confirmación de la ruptura. ¿Vale? Como hemos dicho, este último máximo que tenemos aquí, decreciente, era la referencia que teníamos que tener en cuenta. Fijaros que desde el último movimiento que hizo, ese último mínimo, ¿ok? Lo que se produjo con la última presentación de resultados del primer trimestre, ¿vale? Se produjo ese fuerte movimiento alcista. Y ese movimiento alcista lo que consolidó es el cambio de la tendencia. Pasamos de máximos y mínimos decrecientes a máximos y mínimos crecientes. Curioso, ¿no? Cómo después de consolidar ese movimiento por encima del último máximo decreciente, genera la corrección, ¿de acuerdo? Apoyándose en ese entorno del 50-61, en esta zona, ¿de acuerdo? Que es zona de descuento, y aquí empieza a entrar bastante volumen comprador, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta que genera que se dispare la cotización de Tesla hasta los 264. Pues bien, esto que vemos, este patrón, este movimiento que vemos de último máximo, último mínimo, siguiente paso, confirmación del último máximo decreciente y buscar oportunidades en la zona de descuento, ¿de acuerdo? Es un ejemplo clarísimo del tipo de patrón que nos gusta utilizar, ¿no? Para buscar después esos fuertes movimientos alcistas. Fijaros cómo ha alcanzado ya niveles de los 264, que es justamente el nivel de resistencia anterior, ¿no? Por tanto, pues bueno, en este caso ha funcionado muy bien esa técnica, esa estrategia de búsqueda de esas zonas de descuento y bueno, vamos a ver si Tesla continúa con las subidas o no. Yo creo que va a ser bastante complicado que Tesla logre superar esa primera resistencia o al menos con cierta alegría, ¿no? Yo creo que aquí vamos a poder ver, yo creo que alguna corrección y a partir de ahí, pues bueno, a ver si se consigue recuperar y demás, ¿no? Recordar que además esta semana, el viernes, ya comienza la temporada de resultados y Tesla será una de las que presente y que, bueno, veremos a ver si consigue mejorar sus últimos resultados porque la situación no estaba no estaba, digamos, muy sencilla, ¿no? Para Tesla debido a la grandísima competencia. Y además, fijaros cómo técnicamente estamos en una zona de sobreventa extrema. ¿Ok? Muy extrema. Por tanto, hay que tener cuidado con ella porque seguramente en las próximas sesiones veremos correcciones, ¿vale? Y bueno, esto es en cuanto al mercado americano. Estamos viendo esos ejemplos y nos vamos a ir directamente ahora mismo al mercado alemán, ¿vale? Donde empezamos a ver también algunas compañías interesantes. Y este es el caso de BMW,
¿vale? Que hemos hablado de ella en alguna ocasión, estuvimos intentando trabajar este último rally alcista que marcó, ¿ok? Y fijaros en el momento en el que se encuentra ahora. Ha tenido un buen proceso correctivo desde esos últimos máximos alrededor de los 115 y ha vuelto de nuevo a esa zona de soporte anterior que ha sido muy importante en el entorno de los 86 dólares. Y fijaros cómo de nuevo, dentro de ese contexto que buscamos de mercado, el RSI nos sigue indicando o nos ha indicado esa zona de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, tenemos aquí este entorno de sobreventa extrema en niveles de soportes anteriores y fijaros que además por aquí nos pasa la media móvil de 200 sesiones y la media móvil de 233 sesiones. Pues bien, vamos a buscarle una nueva oportunidad, vamos a ver qué es lo que está haciendo en esta zona y fijaros cómo en las últimas sesiones, en los últimos movimientos del gráfico diario, tenemos una zona muy bien establecida. Tenemos una fase de acumulación que, bueno, que de momento todavía no se ha roto, pero está muy cerca de ello. Fijaros además la sesión de hoy como está siendo tremendamente alcista. De hecho, BMW hoy sube más de un 3%, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos este último máximo decreciente, ¿ok? Está a punto de romperlo y la estrategia sería exactamente la misma, lo que hemos visto en movimientos anteriores, ¿no? Fase de acumulación, todo esto es fase de acumulación, ¿ok? Vamos a esperar la ruptura, a ver hasta dónde llega, esperamos el descuento y desde el descuento buscaríamos un movimiento al alza. ¿Ok? Así que, bueno, en principio también BMW muy interesante en estos momentos. Otra compañía automovilística que también, pues bueno, está teniendo movimientos interesantes sería Mercedes-Benz, ¿ok? Que tiene más o menos la misma situación que BMW, ¿no? En este caso, pues no es tan claro, ¿no? La sobreventa extrema en gráfico semanal, fijaros que tuvimos este movimiento de aquí, ese último mínimo creciente de la secuencia semanal con sobreventa extrema y ahora en estos entornos, pues bueno, parece que se está aproximando también a esas zonas de sobreventa extrema, pero sin llegar a entrar en la zona, ¿no? Indistintamente a esto, bueno, tenemos medias móviles, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos zonas de soporte importantes y nos vamos a fijar en estos últimos movimientos del gráfico diario, ¿no? Venimos también de una fase correctiva importante y tenemos, pues como veis, ¿no? Este último máximo decreciente, tenemos aquí el último mínimo que ha sido similar al anterior, tenemos mínimo y mínimo, ¿vale? Y fijaros como aquí está empezando a producir ya cierto rebote en el gráfico diario. Ayer fue una sesión, como veis, muy negativa para Mercedes-Benz, que incluso abrió con un gap negativo que lo llevó hasta esa zona de mínimos, pero hoy parece que está teniendo recuperación, ¿no? De hecho, hoy subió un 1,80%. Bien, bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo mismo de siempre, ¿vale? Esperar a la ruptura, que todavía no se ha producido, todavía le queda bastante por hacerlo, buscar el descuento y incorporarnos para coger el siguiente tramo alcista. Hasta que no confirme, por tanto, la ruptura de los 66,30, pues ahí no tendríamos tampoco oportunidad, pero bueno, ya empieza a haber cierto giro alcista. También, bueno, otra compañía, en este caso también alemana, también sector automoción, Porsche, que bueno, aquí hemos hablado mucho de ella, de hecho yo tenía posiciones abiertas en Porsche después de que hiciera esa secuencia de movimientos de cambio de tendencia, ¿no? Fijaros, aquí me voy a ir un poquito al pasado para que veáis que no siempre pues, los patrones de giro son perfectos. Y fijaros cómo, pues bueno, veníamos en una secuencia totalmente bajista en todo ese entorno, nos marcó este último máximo decreciente, último mínimo decreciente y a partir de aquí generó un movimiento donde en este entorno nos dio la consolidación, ¿no? La ruptura de ese último máximo, por tanto podríamos dar por hecho una nueva tendencia alcista y teníamos que buscar la zona de descuento. Bueno, así lo hicimos, ¿vale? Trazamos el retroceso de Fibonacci y en el entorno de este
61,8, 50%, ahí entre el 50 y el 61, lo que es esa zona de descuento, ¿de acuerdo? Tomamos posiciones alcistas, ¿ok? Mantuvimos las posiciones, ¿vale? Hasta que, pues bueno, cambió, como veis, totalmente el sentido, ¿no? Nosotros esperábamos una recuperación pues muchísimo mayor, que finalmente pues no llegó, ¿no? Y a partir de este entorno, fijaros cómo aquí esta tendencia empieza a marcar máximos y mínimos crecientes, pero aquí empezamos a observar ya un agotamiento. Fijaros cómo estos máximos ya empiezan a ser más bajos que el anterior, ¿no? Y aquí, pues bueno, finalmente rompiendo esa zona de soporte se consolida la pérdida de esa pequeña fase alcista, ¿no? Por tanto, bueno, se produce la ruptura bajista y ahora mismo volvemos de nuevo pues a una fase o a una zona de acumulación. Fijaros que el anterior mínimo que nos hizo, que nos sirvió también como referencia, marcó zona de sobreventa extrema y ahora ha marcado con esas fuertes caídas también un entorno de sobreventa extrema. ¿Ok? Por tanto, ¿qué es lo que estamos observando ahora mismo en el gráfico? Pues bueno, lo que puede parecer, porque esto nunca se puede confirmar, una zona, como vemos, de acumulación, ¿no? Tenemos aquí una estructura de lateralización después de la fuerte caída. Obviamente, esto puede romper por la parte superior, por encima de los 43,65 y también por debajo de los 41,60, ¿no? Fijaros que empieza a tener como cierta estructura, ¿no? De banderín inverso o de bandera inversa que podría generar un movimiento de continuación a la baja. ¿Okay? Por tanto, cuidado con Porsche porque todavía podría caer más. Sí es cierto que estamos en un entorno de soporte importante, pero cuidado. Aquí, ¿qué es lo que buscaríamos de nuevo otra vez en Porsche? Lo mismo de siempre, lo mismo que acabamos de explicar. Ruptura del último máximo decreciente, ¿de acuerdo? Volvemos a buscar zona de descuento y a partir de ahí intento de recuperación, ¿de acuerdo? O ese intento de subida al menos hasta niveles de los 47,93, ¿ok? Por tanto, volvemos a repetir el mismo ejercicio, pero en este caso en Porsche, ¿ok? Y ya para ir cerrando, tenemos todavía dos acciones españolas. La primera de todas es Indra, ¿ok? Que también tiene un desempeño muy, muy bueno. Fijaros la fuerte tendencia alcista que predomina. Se está aproximando a su último mínimo creciente. Fijaros que del último impulso, ¿vale? Ese sería el último mínimo creciente. Tenemos mínimo creciente, tenemos máximo y máximo crecientes, ¿no? Otro nuevo mínimo creciente, otro máximo creciente, ¿ok? Y así seguiría toda la secuencia, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la principal referencia o el principal nivel de soporte o zona de parada para Indra? Pues para Indra sería esta zona que tenemos aquí. Ese es su último nivel de soporte. Si Indra perdiera esa zona de los 17,71, estaríamos ante un entorno bajista. ¿De acuerdo? Estaríamos ante un entorno de tendencia bajista y toda esta secuencia se daría por terminada. ¿Ok? Bien, una vez visto esto, ya vemos cuáles son las zonas. Vamos a trazar un retroceso de Fibonacci en este último impulso que ha desarrollado, ¿vale? Y fijaros cómo estamos ahí cerca, ¿no? Estamos en un entorno del 61,8, 76,4, ¿no? Aquí es posible, pues quizás que se pueda producir un giro alcista. Obviamente esto hay que confirmarlo porque este es el contexto, ¿de acuerdo? Estamos en este impulso, esto puede ser la corrección del impulso anterior para volver a generar un nuevo impulso, no se ha roto la tendencia alcista general, se mantiene una buena zona de soporte, ¿ok? Pero necesitamos aquí una confirmación para ver si realmente puede ser interesante volver a tomar posiciones alcistas en Indra o no, ¿ok? Por tanto, nos vamos a gráficos de 4 horas y vemos cómo tenemos secuencia máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Y este es su último máximo decreciente de esa secuencia de 4 horas, ¿no? Ese entorno de los
19,50 aproximadamente, 19,40 más o menos. Bien, para plantear de nuevo, por tanto, una entrada alcista en Indra, deberíamos esperar la ruptura, ¿ok?, de ese nivel, buscar la zona de descuento e incorporarnos a Indra en esa zona de descuento, ¿ok? Por tanto, referencia importante para Indra, 19,37. Hasta que no supere ese nivel, de momento, Indra continúa realizando correcciones, ¿de acuerdo? Sigue en un proceso bajista y ahí no es interesante nunca tomar una nueva posición, ¿ok? Y para terminar, vámonos con Logista. Logista, que es un título que incorporamos recientemente a nuestra oferta de JFD Brokers. Ya sabéis que si en algún momento queréis que nos incorporemos un nuevo activo, una acción, un ETF que conozcáis o que queráis invertir en él, podéis preguntarnos. Nuestro departamento de brokeraje se pondrá en contacto con nuestros proveedores de acciones y de ETFs y veremos si tenemos la posibilidad de incorporarlo. Por norma general, es muy raro que nos digan que no a algo. Es posible, pero si es un activo muy desconocido, pero si es un activo que no tengamos en oferta, pero que esté cotizando en las principales bolsas mundiales, pues en principio no habría mayor problema. ¿Ok? Se puede incorporar a la oferta. Bien, bueno, la situación de Logista. Logista la verdad que lo está haciendo muy bien. Es uno de los títulos del 2024. Mucha gente está muy interesada en él y se ha producido una fuerte revalorización, ¿no? Prácticamente desde que alcanzara los mínimos en 2020, generó patrones de cambio, ¿no? Como vemos aquí de nuevo un patrón semanal donde tuvimos esa zona. Aquí generó la ruptura, zona de descuento, generó de nuevo la nueva tendencia al alza, ¿no?, confirmándola y rompiendo todos sus máximos históricos, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que sigue manteniendo ese tono alcista con máximos y mínimos crecientes y de momento, pues bueno, parece que la tendencia es bastante sana. Bien, si nos vamos ya al gráfico diario para observar un poquito más de cerca qué es lo que ha hecho en las últimas semanas, últimas sesiones, es cierto que, bueno, después de esta pequeña burbuja, ¿no?, que se creó al torno de Logista y conseguir esos máximos en los 27,70, pues tuvo una fuerte caída, ¿no?, una fuerte corrección que nos llevó al entorno de los 24,50 aproximadamente. Pero ahí, bueno, esa zona de soporte fue bastante o suficientemente fuerte como para volver a tomar posiciones al alza y vimos cómo de nuevo aquí está marcando una secuencia de nuevo alcista, ¿no?, con máximos y mínimos crecientes. Vámonos a ver un poquito más de cerca y observamos cómo tenemos. Desde aquí tenemos nuevo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y aquí ya se empieza a quedar un poco atravesada, ¿no? Por tanto, parece que estamos en una fase de consolidación y hay que tener cierto cuidado en estos momentos con Logista. Ok, no, nos marca RSI total y neutralidad, también estocásticos, así que de momento es un título que yo personalmente no incorporaría a la cartera en este momento, ¿vale? Porque puede pasar cualquier cosa. Se nos puede ir, por supuesto, a la zona de resistencia de nuevo o se nos puede ir de nuevo a los mínimos, ¿no? Por tanto, las dos zonas más importantes que debemos tener en cuenta para Logista en este momento, uno sería los 25,93. Esta zona es muy importante, ¿de acuerdo?, como potencial zona de soporte. Si volvemos a esos entornos habrá que vigilarla muy de cerca. Y luego la zona de resistencia, ¿de acuerdo? La última resistencia que tiene en 27,69. Mientras que el título se mueva en este rango, yo creo que de momento poco podemos hacer con Logista, ¿no? Hay que tener cierta paciencia con ella y ver hasta dónde sería capaz de llegar. Ok, así que bueno, esto ha sido un poco el resumen de las acciones que estamos mirando en este momento. Creemos que hay buenas oportunidades, caso de Intel, caso de McDonald's,
Tesla ha tenido también un muy buen movimiento. Alibaba parece que empieza a darnos ya señales alcistas, es la que más inminentemente nos podría dar esa oportunidad. También atentos a Porsche, a Mercedes y a BMW, los grandes fabricantes de vehículos en Alemania. Y bueno, y en España, pues Indra, que también podría generar algún movimiento interesante en el corto plazo, ¿no? Por tanto, bueno, esta es la propuesta que os hemos traído hoy de acciones europeas y americanas, que por supuesto podéis negociar en JFD Brokers, la tenéis como acciones al contado y también como CFDs, y espero que, bueno, que esto os pueda ayudar a tomar una mejor perspectiva de las acciones, ¿no?, que están en este momento más interesantes y que mayor potencial pueden tener. Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos por haber participado esta tarde en esta sesión. Recordad que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube, y si queréis dejarnos algún comentario o queréis que os enviemos análisis de cualquier título que tenemos disponible, nos podéis escribir a support@jfdbrokers.com o directamente nos llamáis a la oficina y charlamos con vosotros. Un placer. Hasta la próxima. JFD, just fair and direct.